Bueno, el ejercicio 10 es un circuito Darlington, entonces ya le conocemos, os va a resultar muy parecido a lo que hacíamos con transistores, de hecho no es más, ¿vale? Es uno que podríamos haber hecho con el tema de transistores. Entonces nos dan este circuito, nos dan sus ganancias y lo primero que me pide es la corriente de base en T1, ¿vale? T1, T2. ¿Cómo lo he resuelto yo? ¿Por dónde hallo esta corriente? Pues digamos que recorriendo esta malla, ¿vale? Desde la alimentación, bajo por aquí, ¿vale? Hasta aquí, desde 30 hasta 0, recorro este ladito, que es como que tuviésemos la pila aquí a este lado y recorrería la malla exterior, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo? La alimentación 30, la intensidad de base, que es la que atraviesa la R1, vengo por aquí, ¿qué me encuentro? La tensión base emisor del 1, la tensión base emisor del 2 y 0, ¿vale? Entonces os lo he puesto ya aquí directamente. Si despejo, tengo los 30, los 0,7 de uno, los 0,7 del otro y la resistencia. Pues 30 menos 1,4 entre los 20 kiloohmios de la R1, me queda que esa intensidad de base es 1,43 amperios. ¿Vale? La parte A resuelta. Parte de B, me pregunta la intensidad de colector del T1, ¿vale? Pues intensidad de colector del 1 será su beta por su intensidad de base. 40 por 1,43 miliamperios, 57,2 miliamperios. Fácil. Apartado C, la corriente de base del T2. Corriente de base, ¿vale? Del T2. Pues aquí es donde tengo que ver que la de base del T2 es la misma que la del emisor del 1, ¿sí? Vale, pues la corriente de base del 2 es la misma que el emisor del 1. ¿Cuál es la corriente emisor del T1? La intensidad de base más la intensidad de colector. Pues 57,2 más 1,43, las dos que ya he hallado antes, 58,63 miliamperios. Bien, vale. Apartado D, la corriente de colector del T2. Corriente de colector del T2, esta que viene por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál? Eso nomás sería solo este cachito, ¿sí? Esta de aquí sería la intensidad de colector del 2 más la intensidad de colector del 1, ¿vale? La que atraviesa la resistencia. Aquí se bifurca, ¿de acuerdo? Vale, y entonces la intensidad de colector del 2 sería pues la beta del 2 por su intensidad de base del 2, ¿de acuerdo? Pues 30, ¿dónde está? 30 que es su ganancia por 58,63, que es la intensidad de base del 2, que era la misma que el emisor del 1, me quedan 1759 miliamperios, o lo que es lo mismo, 1,76 amperios. ¿Veis que ya es muy alto? Porque es un Darlington, ¿de acuerdo? Vale, el apartado E, si lo habéis intentado hacer, pone corriente colector emisor en T1 y T2, no cuadra. Entonces, yo lo tomo como la tensión colector emisor, ¿vale? La VCE del T1 y el T2, ¿vale? Que es el parámetro que siempre miramos, tensión colector emisor, me pregunta del T1 y del T2. Vale, el T2 es fácil, no lo he hecho, lo dejo a vosotros, ahora os digo. He resuelto el T1, que por lo menos en la vía que yo he cogido es un poco más compleja. Vale. Para calcular lo que hay aquí dentro, ¿sí? La tensión esta, colector VCE del 1, dado que está metido en esta malla, yo he cogido y digo, vale, ¿qué puedo averiguar? Me piden tensión colector emisor. Yo ya sé la tensión base emisor, que son 0,7. Pues si conozco la tensión colector base del 1, lo tendré, porque recordamos que la tensión colector emisor es lo mismo que la base emisor más la colector base. Acordaos de esto que decía, que es como un símbolo del reciclaje. Esta flechita que sube es lo mismo que estas dos que bajan, ¿de acuerdo? Entonces, esto me lo piden, esto es dato, voy a intentar hallar la tensión colector base y ya tendré la colector emisor del 1. ¿Bien? Vale, aquí lo que he hecho entonces es meterme en esta malla. Sí, además en ese sentido, ¿vale? O sea, ¿veis? Os lo he puesto aquí. ¿Qué estoy intentando hallar? La tensión colector base. Esa es mi tensión. ¿Qué tengo en esta malla? La R2 por la intensidad que la atraviesa.
Y aquí, que tengo la R1 por la intensidad que la atraviesa. Entonces, esta malla tengo VCB, la tensión, subo por aquí, R2 por I sub 2, sigo por aquí, tendría R1 por I sub B1. Pero bien, fijaos que I sub B1 va en este sentido, porque iba en este, e I sub 2 también baja, ¿de acuerdo? Pero yo estoy recorriendo en un único sentido. Entonces, ¿qué me encuentro? Menos, ¿vale? Porque VCB, puesto de esta forma, aquí tendría el menos y aquí tendría el más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me encuentro? Menos VCB, menos R2 por I2, esta. ¿Por qué menos? Porque la tengo en sentido contrario de la intensidad a como estoy recorriendo yo la malla, más R1 por I sub 1. Vale, todo esto igual a 0, ¿de acuerdo? Perfecto, pues entonces, ¿qué tengo? Lo que os acabo de poner, ¿no? Menos VCB, menos R2 por I2, más R1 por I sub 1, igual a 0. Despejo la tensión colector base, ¿bien? Y me queda intensidad 1 por I sub 1, perdón, resistencia 1 por la intensidad de base 1, menos la resistencia 2 por la I2. Entonces, pongo datos, despejo, vale, aquí la intensidad 2 he puesto 1,76, sería un pelín más. Lo que os he dicho aquí, la I2 es la IC2 más la IC1. Lo que pasa es que como la IC1 sería tan despreciable, donde la tengo, esto, 57,2 miliamperios frente a 1,76 amperios, no la he tenido en cuenta, pero en realidad sería la suma de las dos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hago las operaciones, 28,6 menos 17,6, 11 voltios, ¿vale? 11 voltios tengo aquí, entre la base y el colector, pero yo quiero la VCE, entre el colector y el emisor. Pues que tengo 11 más 0,7, 11,7 voltios, ¿de acuerdo? Esta más esta es lo mismo que la tensión colector-emisor, ¿bien? Por respuesta, 11,7 voltios. Para hacer el T2, que como ya no me quedaba más pizarra, no os lo he puesto, es mucho más sencillo, ¿vale? La tensión colector-emisor del 2, porque si recorro esta malla, lo pongo de otro color, si recorro desde aquí, desde los 30, bajo hasta 0, que tengo 30, menos R2 por la intensidad que la atraviesa, menos la tensión colector-emisor igual a 0. Al final, de los 30 voltios, una parte cae aquí y la otra cae aquí. Lo que no caiga aquí, caerá aquí, ¿de acuerdo? Que esa es más sencilla. Y por último, el ejercicio nos decía la relación entre IR2 y IR1. No, tampoco lo he hecho, pero simplemente es dividir la intensidad que atraviesa por aquí, que es la de base, esta, entre la I2, que era la suma, el 1,76, ¿vale? Aproximadamente. Bueno, pues esa es la relación, ¿de acuerdo? El dividir una entre la otra. Vale, pues esta.